Hola amigas, amigos. Bueno, pues para el Día de la Madre decidí elegir un set de muestrecitas y cositas de Clarins. Os lo voy a ir enseñando todo, lo vamos a abrir juntos esta cajita que tenemos aquí para que la veamos. Bueno, pues es muy importante cuidarnos la piel, no solamente perfumarnos, que desde luego olemos mucho y muy bien, pero cuidarnos la piel es muy importante y a mí me gusta cuidármela muchísimo. Os cuento, me pedí esta cajita que es tipo pues como los calendarios de Adviento que venden en Navidad, pero aún los tienen y están, yo creo que trae muchísimas cosas, muy completos, son muy interesantes y quería tener uno y ver qué tal son porque además puedo probar muchas cosas. ¿Qué pasa? Que cuando lo compras, este tiene un precio como de 60 euros. Cuando lo compras y haces ese mínimo de compra, Clarins te da la opción de elegir como regalo extra. Supongo que van cambiando estos regalos con el tiempo, pero en esta ocasión había un neceser en el que elegías 3 productos. Te daban a elegir por tandas de 3 productos para que tú eligieras. Luego además estaba en promoción, porque por lo normal regalan 3 muestras. Cuando haces tu pedido te dan 3 muestras, pero en estos momentos yo lo había visto por Instagram, que podías seleccionar 6 muestras en lugar de 3. Entonces, pues pensé que era pues un buen momento para hacer la compra y oye, pues si en lugar de 3 muestras te llevas 6 y puedes elegir tus productos, pues muy bien. Así que, ¿qué os parece? Mirad, esto es en total las muestras y productos que me llevé de regalo por la compra. Y os lo voy a enseñar. Ah, por cierto, lo envían desde Bélgica. Me sorprendió un poquito que cuando llegó el paquete ponía que estaba llegando desde Bélgica. Bueno, ya veis cómo es el neceser, es de tela, está bonito. Pues mira, sí. Tenemos por aquí, estos son las muestras que pedí, madre mía. Super restaurador, lo estáis viendo. La mayoría de estos vienen en francés, entonces mi pronunciación sería terrible, pero bueno, estamos viendo que es un multi-active, una crema iluminadora. Vale, pues muy bien. Ahí le vemos una de 5 mililitros. Este es uno de los productos grandes que venían con el neceser, que es un... bueno, pues eso. Ah, creo que es un limpiador, ¿no? Un mousse de detox, bueno, pues eso, para pieles mixtas de 30 mililitros. Este es grande, este está muy bien. Luego, según los vaya probando, os iré contando qué tal son, si merecen la pena. Pero es cierto que he probado muchos productos de Clarins y son muy buenos. Este es un lip, un perfeccionador de labios natural. Este es el 05 Candy Shimmer. Vienen de colores. Este, mirad el tamaño, también es de 5 mililitros, es tipo muestra, pero está muy bien. No lo he apretado aún, no tiene aún el color, aún no lo he empezado, pero ya lo iremos probando. Al parecer son labiales líquidos que lo que hacen de paso es ayudarte a los labios. Aquí tenemos un Hydra Essential, un Serum Intensive. Muy bien, pues mira, este es en 15 mililitros. Este es del tipo de muestra que venía con el neceser. Con el neceser pedí estos 3, así, ¿ves? Estos. Y el resto ya en muestras pequeñas que vienen extras. Vamos a ver cómo es este. Ah, mira, muy bien. Mira, mira, pues es grandecito, 15 mililitros. No es una muestrecita pequeñita que lo puedes utilizar pues bastante bien. Pues muy bien, esto así extra. Vamos a seguir viendo las muestrecitas. Que mira, 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 bueno, esto... Bueno, ya no sé si este era otro de los que venían ahí. Yo ya me lío. Bueno, tenemos, este es un peeling, muy bien, de 15 mililitros. Luego esto se va a llenar así de cajitas. Una mascarilla SOS Pure. Mira, ahí está. SOS Pure de 5 mililitros. Luego las muestras, si tú ves que son pequeñas y tal, pues lo que haces es utilizarlas en zonas del rostro donde pues sabemos que la piel sufre más, que salen más arruguitas y demás, y eso. Un extra firmen serum, pues ahí veis, este es de 3 mililitros, Live Botanicals.
Luego ya busco el nombre normal que suele estar en las tiendas. Multi-Active Nuit. Muy bien. Este de 5 mililitros. SOS Comfort. Y por último, una mascarilla extra firme. Todo distinto, todo para distintos momentos, para ir probando, para ir utilizándolas, por supuesto que sí, porque todo esto lo utilizo. Y aquí tenemos la cajita. Bueno, vamos a verla porque había dos tipos. Primero esto tiene una sobrecaja que lo vamos a sacar en esta sobrecaja para que veáis. Nos quitan toda la sorpresa porque vienen todos los productos y en el tamaño que vienen. Bueno, por lo menos vemos un poquito qué es lo que es. Lo que os decía, había dos cajas, dos modelos, pero una ya estaba agotada. Está bien, oye, que no hace falta que sea Navidad para darnos un regalito. Mira, mira, mira. Voy a subirlo un pelincito, así. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir por orden, ¿no? Venga, vamos a abrirlo. Abro la primera cajita y saco. Viene todo muy bien envuelto con papel Clarins. Y tenemos, mira, es como el de labios que habíamos visto anterior, pero este es pequeño y es el color número 01. A ver, estará sin usar. Ahí está. ¿Esto está bien? Ah, sí, sí. Ah, no, calla, que si lo aprieto es cuando se empieza. Bueno, pues aún no lo voy a empezar hasta que no lo utilice. Empezaré utilizando la pequeña y así pues no lo estropeamos. Pero mira, este ya es en tamaño normal, 12 mililitros, el color 01. Pues muy bien. Primer objeto, lo voy a ir dejando por aquí abajo. El número 2, vamos allá. Que este, menos mal que es papel, lo podemos reciclar, no es plástico. Uy, que se me va la voz. Una crema exfoliante Mimosa Tuniflora. Pues muy bien. Ahí tenemos un gel, una crema exfoliante con microbels natural. Muy bien. Siguiente, número 3. Oye, el mueblecito viene genial porque es como de cartón duro y luego esto lo puedo utilizar de joyero o para guardar las muestras, pero ya un poquito como contenedor, ¿no? Tenemos, a ver. Muy bien, mira. Que es una máscara de pestañas, el 01 Black Intense. Vamos a ver qué tal es. Bueno, el cepillo es muy pequeñito, ¿veis? Bueno, si se ve con lo blanco. Es pequeñito, ya veremos a ver qué tal riza las pestañas. A mí me gusta que las ponga largas y negras, lógicamente. Una máscara de pestañas, ¿de cuántos mililitros? A ver, esto no sé qué, Clarins. Espera, lo pondrá en el papel que tengo aquí. La máscara es de 3 mililitros. Estos son en tamaño bien, este ya sí que es como mini. Y vamos por el 3, ¿verdad? Vamos al 4. ¡Ay, qué cookie! Desde luego pues vemos que es en tamaño pequeñito, pero vamos a ver. Oh, mira, las cremas no las voy a abrir por lo mismo, porque hasta que no las utilice así no empieza a contar el tiempo para atrás. Pero aquí vemos pues una base con Blade Instant Mode Perfect Tuning. Pues creo que es una base. Muy bien. Aplicar antes, sí, una base de maquillaje. Aplicar antes del maquillaje en las arrugas, arruguitas, arrugas y arruguitas, para que lo sepáis. Y poros dilatados, vale, es una base pues anterior del maquillaje. Muy bien. Ah, alisador al minuto. ¡Qué bien! Nos la dice que nos lo pongamos en las arruguitas antes del maquillaje. Pues habrá que verlo, ¿eh? Bueno. 5. Vamos allá con el número 5, que tenemos un desmaquillador. Muy bien, desmaquillador express para pieles sensibles. Muy bien. Pues mira, genial. Ah, mira, ojos Instant Eye Makeup. Muy bien. Pues lo probaremos, que esto yo me gusta hacer vídeos desmaquillándome al momento para ver si de verdad funciona o no. Número 6. Venga, seguimos
sacando productos. Yo no sé si al final lo que es el precio de esta caja merece la pena, pero teniendo en cuenta la caja más todas las muestras extras que vienen, pues al final sí que está muy bien. Este es, ay mira, será como el que venía la muestra SOS Máscara Hydra. A ver, ¿dónde está? Este es el Pur. Estoy mirando en las muestrecitas de aquí al lado. Ah, no, mira, este es Comfort y este es Pur. Está bien porque así voy probando distintos. Lo que quiero es descubrir, ¿no? Pues este es Hydra, Comfort y Pur. Vamos, que prácticamente tengo toda la colección. Pero este de 15 mililitros. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí vamos por el sexto, ¿verdad? Venga, vamos a por el número 7. La cajita está muy chuli, ¿eh? No me diréis que no está bien la caja. Vamos a cerrarlo, vamos a ser ordenadas. Ahí. Vamos a ver, mira, este también es en tamaño grande. Y viene un gel, este es exfoliador, sí, un limpiador exfoliador. Muy bien con extracto de naranja y para todo tipo de pieles. Muy bien. Ahí la tenemos, tamaño de 30 mililitros. Muy bien. ¿Qué vemos que tenemos? Tenemos cremas, tenemos limpiador de piel, tenemos base, tenemos mascarilla. La verdad es que empieza a ser bastante completito, ¿verdad? Teníamos, esta es la máscara de pestañas y esto yo creo que ya se vislumbra que puede ser así finito, ¿verdad? A ver, es un lápiz de ojos de color verde. ¿Esto es verde? Carbon Black es negro. Pone negro. Bueno, es un poquillo extraño el negro. Bueno, pero tengo que decir, voy a ser sincera, ¿vale? Es tipo de lápiz pequeñito. Yo no utilizo estos, a mí me gustan los lápiz de ojos automáticos o los de pincel. Y estos ya no los utilizo demasiado. Aún así, bueno, pues ya que lo tengo, lo voy a utilizar, o yo o mis chicas que ya utilizan mucho maquillaje, ¿no? Entonces, bien, pero este, por ejemplo, sí que es un producto que a mí me sobra porque no es exactamente lo que yo suelo utilizar. Además, muy en pequeñito, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Utilizar restos o le han estado sacando la punta ahí hasta que se ha quedado del tamaño para meterlo? Pero bueno, nada, dejando las tonterías aparte, seguimos. Este es el número 9. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, mira, este creo que lo he visto. Es como el aceitito. Mira, mira, mira. ¿Veis la burbuja? Es un aceitito Eclat Minute. En ese francés. Comfort Instant Lip. Ah, es aceite para los labios. Instant Lip Comfort. Es un aceite, al parecer, que es hidratante instantáneo para los labios o algo así. Pues va a estar curioso, tengo ganas. Lo mismo, no lo voy a abrir hasta que no empiece a utilizarlo del todo para no malgastarlo ni que se ponga mal. Pero bueno, para los labios, está interesante. Y luego ya veré eso, luego entro en la página, busco el producto, veo los efectos que dicen que tiene para la piel. El uso recomendado, todo ese tipo de cosas, en lugar de... Porque yo todo lo utilizo, todo este tipo de cosas yo lo utilizo, pero antes de ello entro en las páginas web y me informo del uso que se le tiene que dar. Y más cuando muchos de estos pues vienen en otros idiomas y no me entero demasiado bien. Aquí lo tenemos, una loción, un tónico loción con camomila. Hoy tiene que oler bien entonces. Para pieles normales, muy bien. Libre de alcohol, nos pone, bueno, pues es un tónico, mira, un tónico, pues para utilizarlo junto a nuestros limpiadores y demás que nos han venido. 10, vamos ya a por el 11, sí, ya casi terminamos, que nos quedan solo este y otro productito más. Ahí va, viene en tamaño muy grande y viene mega encajado. A ver. Pues mira, por lo menos veis que los productos son grandes, eso sí. No son en mini tamaño como las muestras que hemos pedido aparte, sino que vienen generosos. No sé si son tamaño viaje o es el tamaño... No, creo que no es el tamaño de los productos. Creo que los productos son algo más grandes. Vale, tenemos un
Esfoliante, creo que es del cuerpo, pone body. Y for Smoothing Kill con bambú, powder, vale, creo que es un esfoliador de cuerpo. Viene bien para las manos, para los pies, ¿Vosotros os hacéis buena limpieza de pies? Pues lo mismo. Bueno, pues bien, para body, un limpiador. Y el último, bueno, el 12 viene, mira, cómo viene el número 12, ¿no? El último día para darte la alegría. Oye, me ha rimado y todo. En fin, bueno, por lo menos es un producto grande. A ver, será cremita Beauty Bank Balm. ¿Qué es esto? Para el cuerpo. Beauty Flash Balm. A ver, ¿tenemos español? Ah, sí, mira. Venga, que hay español, menos mal. Porque el título ni en francés y en inglés no me dice nada. No sé qué significa. Bálsamo de belleza relámpago, tratamiento de belleza relámpago, aplicar una capa muy fina sobre el rostro, bien, tratamiento para el rostro, sin masajear, maquillarse a continuación, tratamiento desfatigante y reconfortante, aplicar una capa gruesa y dejar actuar 10 o 15 minutos. Ah, pues muy bien. Bálsamo de belleza relámpago. Es para aplicarlo antes del maquillaje. Bueno, genial, ¿no? Pues oye, aplicarse una capa generosa. Bálsamo belleza relámpago. Será tipo como el que vivimos antes, ¿no? Que te ayuda con esas arruguitas de belleza y demás, ¿no? Bueno, pues esta es la super caja. La verdad es que está muy bien porque son productos, oye, mirad, el tamaño está muy bien, no son mini muestras. Bueno, algunas sí es pequeñita, pero esto es muy cookie. Lo perdonamos porque es muy cookie, muy bonito. Pero el resto, pues está muy bien. La cantidad de cositas que vienen, eso, más la cantidad de muestras, ¿vale? Son muestras, son de 5 mililitros. Te dan para 2-3 días como mucho. Yo sobre todo las muestras las uso en lugares donde el rostro necesita un poquito más de ayuda. Pero está muy bien, la verdad. Mira, pues ya tengo mi montón de tratamientos para ir probando, para ir teniendo mis cositas, mis cuidados. Yo lo estoy colocando mientras os hablo. Lo estoy colocando todo por aquí. Así que, pues imaginaros. Muy bien, estoy contenta. Me gusta. Y el año que viene... Bueno, el año que viene, si para Navidades está la cajita nueva disponible, pues sí que me la quiero, la otra cajita, sí que me la quiero comprar. Bueno, mirad todo al final cómo ha terminado todo lleno de entre las muestras y todos los productos que nos venían en la caja. La verdad es que está súper genial y pues sí, estoy contenta y me gusta la cajita. Viene un montón de productos, así que... Bueno amigos, esto es de la página Clarins directamente porque esta cajita la tienen tan solamente allí en la página oficial. Quien quiera cotillear, ya os digo que una de las cajas ya estaba agotada, por lo que no sé si esta misma pues aún está disponible o se terminará acabando. Pero bueno, aquí os he estado enseñando un poquito y ya os iré contando qué tal funcionan, qué tal son todos estos productos. Un beso enorme, nos vemos pronto. Adiós.